vamos a comenzar a continuar el tema que dejamos pendiente, ¿verdad? Como no ha habido actividad. Como ustedes no tuvimos actividad toda la semana. Entonces quedamos lo que estábamos hablando del territorio del Estado, ¿verdad? El espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Del espacio aéreo, pues habíamos hablado ya de que este se rige por diferentes tratados, ¿no? Tratados internacionales que tienen vigencia hoy en día, ¿verdad? Y habíamos visto pues que desde principios del siglo XX se empezó pues a hacer los primeros vuelos desde el punto de vista privado. Por primera vez los hermanos Wright pues empiezan los vuelos en aviones, espacios ínfimos, ¿verdad? Pero que sentaron las bases para desarrollar todo el sistema aéreo técnico desde el punto de vista tecnológico posterior. Entonces llega un momento determinado que la aviación como tal empezó a revestir interés para la humanidad. Ya no se ve como una simple curiosidad, ¿verdad? Un simple deporte, sino ya se le vio utilidad económica y militar. Acuérdense ustedes, ya en la Primera Guerra Mundial, 1914, apenas 11 años posteriores, ¿verdad? Se empieza pues a utilizar como instrumento bélico, ¿verdad? La aviación. Y entonces, aparte de su aspecto puramente comercial, esto nos vino a despertar hacia un aspecto importante. También el espacio arriba del suelo, ¿no? Que antes se creía pues insignificante, hoy toma ya un significado muy importante, tanto para la actividad militar y comercial como para la soberanía de los estados. Al igual que el mar, ¿verdad? Va a ser un elemento propicio para ejercer la soberanía. La pregunta es, ¿hasta dónde? Y es ahí donde vinieron, como yo les había contado anteriormente, ¿verdad? Los diferentes tratados internacionales. La Convención de París o el Convenio de París de 1919, fíjense ustedes, como ven ustedes, en las postrimerías exactas de la Primera Guerra Mundial. Y ahí se tomó conciencia pues del elemento aire, espacio, espacio, aéreo. Entonces, una observación muy importante, cuando hablamos de espacio aéreo, nos estamos refiriendo a un espacio territorial, ¿verdad? Generalmente, subrayen eso, generalmente con soberanía. Estamos hablando de un espacio aéreo cuando hay soberanía regularmente, ¿verdad? Porque en el mar abierto no va a haber soberanía, pero pongámosle, ¿verdad? En los estados sí hay soberanía. Entonces el espacio aéreo va a ser ese espacio, ¿verdad? Aéreo entre el suelo y determinada altura, determinada extensión hacia arriba. Entonces,
todavía hay discusión, ¿verdad? Hay unos que ponen espacios con extensión cierta, ¿verdad? Puede ser entre 90 a 100 kilómetros, otros que donde ya no hay gravedad, donde no hay oxígeno, donde cambia pues todo el sistema físico de la situación aérea, ¿verdad? Ya las propiedades físicas son diferentes ahí. Y hay otros que lo dicen desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Hasta donde vuelen las máquinas voladoras, ¿verdad? Más sofisticadas, hasta donde puedan llegar, ¿verdad? No las espaciales, ¿verdad? Sino las aéreas, ¿verdad? Entonces, esas son las preocupaciones, ¿verdad? Entonces ya se aboga sobre la libertad completa del espacio aéreo. Hay otros que no. Bueno, ustedes los que iban adelantados, ¿verdad? En el aspecto tecnológico, que si querían tomar delantera y reservarse, pues, para ellos privilegios, ¿verdad? Que no podían darse otros estados. Entonces hubo dos posiciones, ¿verdad? Los que querían libertades completas del espacio aéreo y los que abogaban por un control, que era control. La primera posición comandada principalmente en Europa, principalmente por las potencias europeas, ¿verdad? Como Alemania, Francia, Reino Unido. Mientras que la otra posición estaba comandada por los Estados Unidos de América, que estaban en desventaja técnica, ¿verdad? Con respecto a Europa. Bajo esta discusión, bajo estas dos posiciones, se convoca a la celebración de una convención, que es la Convención de Chicago de 1944. Esta todavía, hoy por hoy, es tal vez el tratado más extenso que hay en el área del derecho aéreo, ¿verdad? Entonces, también reconoce la soberanía de los estados, ratifica la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo, pero además establece una serie de principios, ¿verdad? Principios generales que tienen cumplimiento. Ahí está en el libro, ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué contenidos tiene su contenido propio y consta también de 18 anexos? Total que, aparte de lo que se refiere a aeronaves sin piloto, de cabotaje, ustedes ya saben cuál es de cabotaje, ¿verdad? Aduanas, aeropuertos, control de enfermedades. Esto se vio hoy mucho con el COVID. Acuérdense ustedes que todos los aeropuertos pusieron puestos de control para dejar salir o para dejar entrar en el ejercicio pleno de su soberanía. Pero no había un protocolo único dictado por una autoridad. No, cada estado determinó bajo el ejercicio de su propia soberanía cuáles eran los parámetros y el protocolo que debía cumplirse, ¿verdad? Eso está en las convenciones internacionales. Podríamos decir la convención de Chicago, ¿verdad? Como ven, tienen aplicación. Licencias para el personal, inspección de aeronaves, entre otras muchas, ¿verdad? Y tiene 18 anexos, que ya vimos en qué consisten los 18 anexos, ¿verdad? Y también se estatuye una autoridad internacional bajo un organismo internacional, ¿verdad? Que se llama OACI, con C, ¿verdad? Organización de Aviación Civil Internacional. Esta se aplica únicamente, como dice su nombre, lo dice, a la aviación civil. La aviación militar se desenvuelve por diferentes tratados, ¿no? Y tiene su propia organización. También pues está la explotación del espacio aéreo, ¿verdad? La explotación nacional y la explotación internacional. Digamos que la nacional es el cabotaje, ¿verdad? Como en China hubo un accidente, ¿verdad? De aviación, de un avión que iba de un lugar a China dentro de la propia China. Eso es cabotaje, ¿verdad? No salen de las fronteras, sino dentro del propio Estado. Nosotros también tenemos aviación nacional, explotación nacional, ¿verdad? Hay determinadas compañías
que vuelan a nivel nacional. A eso se le llama cabotaje. Y esta es la explotación internacional, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ya rozamos con cuestiones de soberanía. Entonces, ¿qué podemos y qué no podemos hacer? ¿Qué podemos y qué no podemos permitir? ¿Verdad? Existen, como les contaba, las 5 libertades del aire. Como hay libertades, ¿verdad?, del mar, también hay libertades del aire, pero aquí están bajo soberanía. Obviamente, pues, los nombres son primera, segunda, tercera, cuarta y quinta libertades del aire. Ahora, estas 5 libertades se dividen en 2 subgrupos, ¿verdad? Libertades técnicas y libertades comerciales. Libertades técnicas y libertades comerciales. La primera libertad del aire, que es técnica, se refiere a libertad de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. Acuérdense ustedes lo que pasaba también con el paso inocente en el mar, ¿verdad? En las zonas marítimas. Igual pasa en el espacio aéreo. Ningún estado puede oponerse sin justa causa al sobrevuelo de aeronaves, ¿verdad? Libertad de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. No se puede aterrizar, ¿verdad? Simplemente sobrevolar. Ningún estado puede oponerse, salvo, como digo, situaciones especiales. Lo que está pasando hoy en Ucrania, ¿verdad? Que está prohibiendo el paso de aviones rusos por cierta parte de su cielo, de su espacio aéreo, o creo que todo. Y algunos le está restringiendo ciertas partes de su territorio en el ejercicio de soberanía. ¿Hay justificación? Puede que haya justificación. Entonces, en el ejercicio de soberanía tiene la facultad, ¿verdad?, de restringir total o parcialmente el paso de las aeronaves por su espacio aéreo. Acuérdense ustedes que está en una situación especial, una situación de guerra, está siendo agredida, ¿verdad? Entonces, tiene que tomar todas las medidas indispensables para protegerse. Entonces, esas podrían ser las excepciones, ¿verdad? Pero en principio, todo Estado tiene libertad de sobrevolar, ¿verdad? Sus aeronaves tienen libertad de sobrevolar sobre los espacios aéreos de otros estados. Pasar, ¿verdad?, sin aterrizar, sin aterrizar. La segunda libertad del aire, que también es técnica, aquí se refiere a cuestiones de emergencias. Acuérdense ustedes que las aeronaves no están libres de emergencias, ya sea por combustible, alguna avería, alguna persona. Acuérdense que hay personas indeseables en los vuelos y lo que bajan es a que se baje del avión, ¿verdad? Entonces tienen que aterrizar, pedir permiso para aterrizar en algún otro país por estas cuestiones, ¿verdad?, que son de emergencia, ¿verdad? Entonces hay libertad de aterrizar en cualquier estado con fines puramente técnicos, ¿verdad? Emergencias, ¿verdad? Reparaciones, combustible. Se puede aterrizar, pero no se puede desembarcar ni embarcar pasajeros con el objeto de explotación comercial. Fíjense que en algunas oportunidades ni siquiera bajan los pasajeros del avión, ahí se quedan, adentro del avión, en unas oportunidades, ¿verdad? Entonces, bien, estas son cuestiones muy rigurosas, ¿verdad? Pero tampoco se les va a poner en peligro por el hecho de que no puedan aterrizar, ¿verdad? La emergencia vale más, ¿verdad?, la vida de las personas, la seguridad de las personas, que una cuestión puramente técnica, ¿verdad? Posteriormente, las libertades comerciales, ¿verdad? En las libertades comerciales, ¿qué es lo importante? Perdón.
Perdón. Bueno, entonces, libertades comerciales. Empezamos en la libertad, tercera libertad del aire, ¿verdad? Estas pues ya son libertades comerciales. Es que hay confusión, dicen que hay unos están confundidos que si hay o no hay clases, pero yo tengo entendido que sí hay clases. A mí no me notificaron nada hasta el momento, no. Voy a ver, disculpen, voy a corroborar si me mandaron alguna notificación. No me mandaron ninguna notificación que suspendía la clase, pues es el que estoy dando, ¿verdad? Hay personas que están como confundidas, pero aquí estamos, ¿verdad? Dando clases. Entonces, la tercera libertad del aire, que es libertad comercial, ¿verdad? A partir de la tercera, es libertad o derecho de desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. ¿Verdad? Su matrícula, su nacionalidad, podríamos decir, ¿verdad? Y de ahí proviene de su matrícula, aterriza en otro país y puede desembarcar, ¿verdad? Pasajeros, carga o correo. No hay ningún problema, ¿verdad? Pasajeros, carga o correo. La cuarta libertad del aire, que es comercial también, hay libertad o derecho de embarcar, ya no es de desembarcar, ¿verdad? Sino de embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. La matrícula significa la nacionalidad, ¿verdad? Ustedes, como ustedes saben, las aeronaves también tienen nacionalidad, ¿verdad? Y la del pabellón o la matrícula, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, la primera es desembarcar. Carga, pasajeros o correo provenientes del lugar de la matrícula del avión. La otra cara de la moneda, ¿verdad? Embarcar pasajeros, carga o correo con destino a país al que pertenece la matrícula de la aeronave. La quinta libertad del aire, libertad o derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de la matrícula de la aeronave. Lo que pasa muchas veces, ¿verdad? A veces hemos ido de aquí a Panamá, ya en avión, que no es de la matrícula de Guatemala, ni vamos al país de la matrícula del avión. Baja en Panamá, ahí otro avión nos pasa, ¿verdad? Abordamos avión de otra nacionalidad que va hacia otro tercer país, ¿no? Esa es la quinta libertad del aire. ¿Verdad? Entonces, esas son las libertades del aire. Para lograr esto hay tratados, ¿verdad? Tratados internacionales. Y pueden haber tratados comerciales puramente, ¿verdad? Y ahí los tratados dice bilaterales aéreos y los permisos específicos de operación. Hay solo permisos. Cuando no hay tratados, se puede otorgar un permiso de un estado a otro estado. Pero ven que entre un tratado y un permiso hay mucha diferencia. El permiso es un acto unilateral. ¿Va? Es un acto unilateral que solo, bueno, me da facultades, como dice ahí, permiso para, ¿verdad? Pero no puede ser un derecho que se pueda alegar, que se pueda exigir, ¿verdad? Como podría ser con un tratado, donde hay derechos y obligaciones. Pero la aviación aérea funciona con muchos permisos especiales, ¿verdad? Los permisos específicos de operación.
Y la aviación militar, como vimos, pues, tiene su astillero legal en otros tratados, ¿verdad? Y las naves pues, militares sí necesitan permiso, ¿verdad? Especial para sobrevolar. Entonces, en las libertades del aire y el ejercicio de la soberanía, tienen ciertas restricciones, ¿verdad? A, son aplicables únicamente a la aviación civil. B, deben circular únicamente entre los corredores aéreos debidamente fijados, o sea, hay rutas aéreas. Cada estado, cada país establece sus rutas, rutas de aterrizaje y rutas de despegue. Entonces, los pilotos pues saben, tienen que saber todo esto, ¿verdad? Y ahí pues ahora con la tecnología pues es un poco más fácil, ¿verdad? Y cuando dice, cuando por razones técnicas debidas a mal funcionamiento del equipo de aeronavegación se desvíen de los corredores aéreos permitidos, deberán identificarse inmediatamente. Es decir, que estos aparatos pueden fallar. Y cuando se desvíen de esas rutas, se entiende que es por estas fallas. Se entiende. ¿Verdad? Pero deben identificarse inmediatamente y decir, pues, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde van? Bueno, todas las identificaciones que les pidan, ¿verdad? O que ellos ya saben que tienen que dar. Si no, hay problema. Incluso el Estado tiene el derecho de abatir las naves, ¿verdad? Es una cuestión muy delicada, ¿verdad? Muy delicada. Como hablaba antes, pues en la cuestión militar, dice, en la actualidad, desde la guerra de Irak, al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, se introdujo una nueva restricción de carácter internacional sobre ciertos espacios aéreos. Dicha restricción consiste en declarar zona de exclusión. Eso ha existido pues en estos países, ¿verdad? También en la antigua Yugoslavia. Y cuando hay problemas pues así muy fuertes, se declaran zona de exclusión para que nadie pueda volar ahí, o por lo menos de determinados países, ¿verdad? Entonces, los estados, pues bajo medidas para seguridad, ¿verdad? De su territorio, su población, de su propia existencia, puede declarar zonas de exclusión, ¿verdad? Bien, entonces, continuando en nuestro viaje, seguimos hacia arriba y llegamos al espacio atmosférico o espacio espacial. La diferencia fundamental aquí es que cuando hablamos de espacio aéreo estamos hablando generalmente de soberanías. Generalmente. Porque en alta mar no hay soberanía, ¿verdad? Pues si nos entramos a los territorios de los estados hay soberanía a esa altura. Y esa altura sigue incluso sobre el alta mar, la alta mar, ¿verdad? Esa misma altura. De ahí, ¿verdad? Cuando ya no hay soberanía, si estamos en un territorio y cuando ya no nadie puede exigir ninguna soberanía, empieza el espacio extraatmosférico o espacio espacial. Dice acá en el derecho internacional, todo lo relativo al espacio extraatmosférico se encuentra en formación. De otra parte, a nadie escapa la importancia del mismo en la vida moderna. A esta rama del derecho se le ha dado varios nombres, ¿verdad? Incluso en el derecho internacional, en el diccionario de derecho internacional se le llama espacio cósmico, ¿verdad? El espacio extraatmosférico ultraterrestre se utiliza para las comunicaciones, para el espionaje, para la investigación, para los recursos naturales, para ayudar a la meteorología. Espacio extraatmosférico. Entonces aquí el diccionario de Derecho Internacional nos trae una definición
de lo que es el espacio ultraterrestre. Dice aquí el Diccionario de Derecho Internacional, espacio ultraterrestre es la zona situada fuera de los límites de la atmósfera terrestre. Lo difícil es terminarlo, ¿verdad? Zona situada fuera de los límites de la atmósfera terrestre. Esfera de aplicación del derecho internacional espacial o cósmico. También se puede llamar cósmico y interestelar. Hay bastantes nombres, ¿verdad? En la actualidad, dice aquí, no existe una definición jurídica internacional universalmente reconocida del espacio ultraterrestre. ¿Dónde está? Hay aproximaciones. Ese es un problema que hay que resolver. Aunque este término se usa ampliamente en los diferentes acuerdos sobre el mismo. Los problemas referentes a la determinación y o delimitación del espacio ultraterrestre se estudian desde 1967 en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión de las Naciones Unidas sobre utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. ¿Se dan cuenta? Con fines pacíficos. Entonces, todos coinciden pues en que no hay una definición en el campo real, ¿verdad? No existe una determinación de la altura en donde empieza exactamente el espacio ultraterrestre. Y ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema que no se ha resuelto aún. Entonces nos dice aquí el doctor Larios, desde el punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas. La frontera entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo es un problema, ¿verdad? Todavía no se ha resuelto. El estatus jurídico del espacio, es decir, las cuestiones sobre soberanía. Aunque ha llegado a ese acuerdo, ¿verdad? Que pertenece a la humanidad. Es el patrimonio común de la humanidad. La transmisión de noticias desde hacia el espacio extraatmosférico, ¿no? ¿Cómo se realiza? La contaminación del espacio, ese es un problema. La exploración y explotación del espacio, ¿no? De ese espacio extraatmosférico, ¿verdad? Responsabilidad por daños. Salvamento y asistencia de astronautas. Ocupación de los planetas y su explotación. ¿Cómo se va a hacer ello? Todo ello. Nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio. Registro, ya hay un tratado sobre registro, ¿verdad? De objetos espaciales. No lo vamos a leer porque ya ¿verdad? Ven, se presentan diferentes problemas relacionados con el espacio ultraterrestre, ¿no? Y la comunidad internacional aún no se ha puesto de acuerdo, ¿verdad? No se ha puesto de acuerdo aún en cuanto a esto, ¿verdad? Y es un problema de discusión abierta hoy por hoy. También tenemos al licenciado Centeno Varías. El licenciado Centeno Varías, estamos viendo pues cómo es de amplio este tema, ¿verdad?
nos proporciona una definición del espacio ultraterrestre. Dice el licenciado Centeno, recordemos que al inicio de este punto dijimos que a nivel del derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él y que son objeto de regulación jurídica. Eso es lo importante. Para nosotros hay regulación jurídica, por lo que el ámbito espacial comprende el territorio de cada estado y el territorio internacional a nivel general, ¿verdad? Este último es el que se extiende fuera de los límites de los estados, es decir, el área donde los estados no ejercen soberanía, pero que el derecho internacional incursiona para regular. Entre las áreas comprendidas en el territorio internacional encontramos el espacio ultraterrestre, muy importante, como lo ubica, ¿verdad? Incluyendo la órbita geoestacionaria, a las cuales nos referimos a continuación. Esta es la órbita geoestacionaria, también es importante. Y hoy hay un problemita ahí, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice el licenciado Centeno, ¿cómo define el espacio ultraterrestre? El espacio ultraterrestre es el área del cosmos, miren, cosmos, que principia desde el límite superior de los espacios aéreos. Aquí nos ubica bien, como habíamos explicado, ¿verdad? Límite superior de los espacios, hasta dónde llega el espacio aéreo. Ahí, al terminar ese espacio aéreo, empieza el espacio ultraterrestre. Y el espacio aéreo muchas veces, está sometido a una soberanía cuando hay territorio de estados bajo él, ¿verdad? Entonces dice, el espacio ultraterrestre es el área del cosmos que principia del límite superior de los espacios aéreos de los estados y de las demás partes de la Tierra, ¿verdad? Como podemos decir, a alta mar, ¿verdad? A esta altura. No sometidos a soberanía y se pierde en el infinito. Y esto puede cambiar, fíjense jóvenes, esto último pueden cambiar. Dice, se pierde en el infinito, es decir, para nosotros no tiene fin el espacio ultraterrestre. Y lo seguimos tratando como espacio ultraterrestre de aquí hasta la inmensidad, ¿verdad? Pero, si algún día encontramos otra civilización, ahí terminaría el espacio extraterrestre para nosotros. Ya estaría bajo el dominio de otra civilización. ¿Verdad? Parece ciencia ficción, pero así es. No sabemos cuándo, no lo miremos, o tal vez sí, como va la, ¿verdad? No sabemos. Pero no podemos asegurar que somos los únicos habitantes del universo. No podemos asegurar ello, ¿verdad? Entonces, donde empezaría otra civilización, ahí terminaría con nosotros y seguiría en otras direcciones, ¿verdad? Pero en principio, ¿verdad? Es el espacio extraterrestre, el área del cosmos que principia desde el límite superior de los espacios aéreos, de los estados y de las demás partes de la Tierra, no sometidos a soberanía, y se pierde en el infinito. Como lo expusimos en el punto anterior, dice respecto al límite que divide el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, se han dado dos posiciones, los que sostienen que debe delimitarse y la que sostiene que aún no se está en capacidad para delimitarlo, ¿verdad? Bueno, y ahí están, ¿verdad? ¿Dónde se limita? Por su altura, por cuestiones técnicas, por cuestiones científicas. De ahí está, pues, las cuestiones, ¿verdad? Y están los principios también, como el doctor Larios les tiene algunos problemas, el licenciado Centeno nos señala algunos principios del derecho ultraterrestre. Del Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados,
En exploración y utilización, podemos utilizar el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que recibe la denominación de Carta del Espacio. Se establecen los siguientes principios generales de esta rama jurídica. A. La exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberá hacerse en provecho de todos los estados. Todos los estados. La exploración y utilización. B. Incluso ven ustedes que tan es así que en el laboratorio espacial hay actualmente rusos y norteamericanos ahí. ¿Y qué pueden hacer? Ellos están actuando en nombre de la humanidad, no de cada uno de los estados, ¿verdad? Y han continuado trabajando. Han continuado trabajando. Entonces, esas cosas se dan, pues nosotros tenemos ya la suficiente avance tecnológico para que estas cuestiones sí nos afecten, ¿verdad? Y están actualmente, son cuestiones de actualidad. El espacio ultraterrestre de la Luna y los cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad. Ningún cuerpo celeste será objeto de reivindicación de soberanía por ningún estado. Y están las libertades del espacio ultraterrestre. Ya habíamos visto una con el doctor Larios y ahora con el licenciado Centeno. Van casi a lo mismo, ¿verdad? Derivado de los principios anteriormente indicados y específicamente del principio patrimonio común de la humanidad, sobre esa base, ¿verdad? Sobre la base de patrimonio común de la humanidad se derivan las libertades del espacio ultraterrestre. ¿Cuáles son? 6.1. Libertad de exploración y utilización, que no implica la apropiación. No implica la apropiación, ¿verdad? De recursos fuera de los necesarios. 2. Libertad de tránsito y acceso. Libertad de investigación científica. Estas libertades están condicionadas en cuanto a su ejercicio a que los estados enmarquen su conducta dentro de las normas jurídicas que resumimos a continuación. Como ven, no hay soberanía, pero sí está regulado, ¿verdad? Hay regulación. Entonces que hay libertades y hay condiciones. Las condiciones propician las libertades. Si no se cumplen las condiciones, no hay libertades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberá efectuarse conforme a las normas de derecho internacional. 2. Que la exploración y utilización de este espacio sea con fines pacíficos. 3. La utilización de la Luna y otros cuerpos celestes exclusivamente con fines pacíficos. 4. Prohibiciones en los cuerpos celestes de actividades militares. ¿Verdad? De actividades militares. Esa es la número 4. 5. Régimen de cooperación internacional y de asistencia mutua entre los estados. 6. La no contaminación. Imagínense qué importante esto. No contaminación. Ahí continúa, pero lo básico es la no contaminación. Y por último, 7, régimen de consultas en caso de actividades obstaculizantes por parte de los estados que planeen experimentos en el cosmos. Eso lo vemos con el hecho que hay un régimen completo, ¿va ustedes? Un régimen completo del licenciado Centeno. Volvemos al doctor Larios, ¿verdad? Y nos habla de las corrientes que hay para determinar la frontera. Ya habíamos visto, ¿verdad? Él nos dio al principio, ¿verdad?
los problemas que se presentan aún, ya los leímos. Ahora la frontera, ¿dónde comienza el espacio atmosférico? Dice el doctor Larios. Hay una corriente pragmática y una corriente científico-técnica. La corriente pragmática afirma que el espacio espacial atmosférico ultraterrestre principia ahí, donde generalmente y con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual pueden volar las aeronaves comerciales, etc. Pero también hay otros que, bueno, sí lo aproximan a 30 kilómetros. Pero hay otros dentro de esta corriente que lo fijan, dice exactamente, en 90 a 100 kilómetros. Pero está la corriente científico-técnica. Afirma que el espacio espacial extraatmosférico ultraterrestre principia ahí, donde ya no existe oxígeno, donde existen altas temperaturas, ausencia de gravedad, etc. Comento, todavía hay discusión sobre esto, ¿verdad? Hay discusión todavía. Y eso es lo que es una, como dice Ricardo Arjona, ¿verdad? Materia pendiente ahí, asignatura pendiente. Todavía, hoy por hoy. ¿Qué se puede hablar respecto a la soberanía? Ya vimos que no se puede alegar ninguna soberanía en el espacio ultraterrestre, ¿verdad? Pertenece a la humanidad, es patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, nos dice aquí el doctor Larios, dice, de lo anterior se vale afirmar que la soberanía del espacio subyacente no se extiende al espacio extraatmosférico, espacio espacial o espacio ultraterrestre. No puede, ¿verdad? Yo me quedo en mi espacio aéreo, nada más, lo que es espacio aéreo, ¿verdad? Sin embargo, el 3 de diciembre de 1976, Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, el Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó la Declaración de Bogotá. Entonces son países ecuatoriales, ¿verdad? Que quedan en el ecuador de la Tierra. Quedan en la cintura, como puedo decirles, ¿verdad? De la Tierra. Y ahorita les vamos a explicar esta cuestión, ¿verdad? Entonces, firmaron la Declaración de Bogotá, en la cual reclaman plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encuentra sobre su territorio. ¿Qué tiene esto de especial? Fíjense que la órbita geoestacionaria se eleva a 36,000 kilómetros. Pero estamos siendo muy afuera, ¿verdad? De la Tierra. Pero como ahí hay un punto especial, ¿verdad? Que responde a cuestiones físicas, ¿verdad? Vamos a decir solo ello, que responde a cuestiones físicas, y es el lugar donde se ubican los satélites de comunicación. Y vamos a continuar explicando, ¿verdad? Entonces ellos quisieron reclamar esto, aunque no ha sido reconocido por los estados, no ha sido reconocido. ¿Qué dice el Diccionario de Derecho Internacional sobre la órbita geoestacionaria? Aquí estamos en el espacio ultraterrestre, ¿verdad? La órbita es una órbita, no, dice órbita de un satélite artificial de la Tierra. Esa es la órbita que establecen los satélites. Esa es la altura en que pueden estar, ¿verdad? Órbita de un satélite artificial de la Tierra lanzado a una altura cerca de 36,000 kilómetros. 36,000 kilómetros. En el plano del Ecuador, ¿qué quiere decir? Toda la cintura Tierra se llama el Ecuador. Ese es el plano del Ecuador. Y como ustedes ven, hay países que quedan en ese lugar. Ya leímos, ¿verdad? Unos de Asia, otros de África, otros de América, ¿verdad? Aquí tenemos a Ecuador y Colombia, ¿verdad? Quedan en la línea del Ecuador.
Entonces dice, órbita de un satélite artificial de la Tierra lanzado a una altura de cerca de 36.000 kilómetros en el plano del Ecuador. O quiere decir que queda arriba de esos países, por decirles algo, queda arriba de esos países. Tal satélite que hace una circunvolación en 24 horas, o sea, dura 24 horas, ¿no? Una circunvalación, a una velocidad angular igual a la velocidad angular de rotación de la Tierra. Es decir, que exactamente igual que la Tierra. Y ahí nos dirigimos a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? La velocidad requiere de un sistema de, como de comparación. Dice, si dos cuerpos, frente a frente, viajan a la misma velocidad, se tendrá una sensación de no movimiento. Usted vaya a 1 kilómetro, a 10 kilómetros, a 100 o a 1000 kilómetros por hora. Por ejemplo, dos trenes, ¿verdad? Usted va enfrente de una ventana de un tren a la misma velocidad, va viendo lo mismo y en un momento determinado no siente movimiento. Y en su mundo no habrá movimiento, ¿verdad? Por eso es que ahí se ubican estos satélites. Y nosotros lo miramos, ahí está quietos, va estacionado, y ahí se mantienen. Pero no es que estén quietos, ellos se van trasladando en el universo, ¿no? A la par de la Tierra, a 3.000, 30.000 kilómetros por segundo. Nos sentimos, ¿verdad? Primero por la inmensidad del universo, ¿verdad? No tenemos punto de referencia. Y los satélites ahí, pues vamos a la misma velocidad, por eso se miran, por eso se llama geoestacionaria, pero no es que no se muevan, sí se mueven, ¿verdad? Pero están a la misma velocidad de la Tierra. Por eso dice acá, ¿verdad? Los satélites, ese es como quien dice, el lugar para poner los satélites, ¿verdad? Una velocidad angular de rotación igual a la de la Tierra. Prácticamente, dice, pende sobre determinado punto de la superficie terrestre. O sea, se miran siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Pero sí está moviendo. Lo que crea las condiciones óptimas para utilizarlo en las comunicaciones, ¿verdad? Satélites, televisión, teléfono, hoy por hoy, ¿verdad? Bien. Condiciones óptimas para utilizarlo en la televisión directa y otros tipos de comunicaciones, así como para realizar algunas investigaciones. Varios estados ecuatoriales, así se les llama a esos estados ecuatoriales, los que quedan en la línea del Ecuador. Varios estados ecuatoriales pretenden ejercer derechos de soberanía sobre los segmentos de la órbita situados sobre sus territorios, indicando que supuestamente son recursos naturales de ese país. Aquí, ¿cuál es uno de los problemas que presenta? El primero, contradice los principios del derecho ultraterrestre, ya contenido en tratados internacionales, ¿verdad? Que solo falta terminar exactamente, pero no llega hasta ahí, ¿verdad? Que todo el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad. Segundo, como ustedes saben, aquí estamos hablando de figuras geométricas. Y la órbita geoestacionaria, como un círculo, cuenta únicamente cuántos grados tiene un círculo. 360 grados. Y este es el problema, miren ustedes. Es decir, que la órbita geoestacionaria es un recurso finito. Es un recurso que tiene la certeza que se va a agotar, porque tiene un espacio máximo, no más de ahí, tus 360 grados de la esfera, ¿verdad? De la órbita. Y técnicamente, fíjense ustedes, técnicamente los satélites no pueden estar a menos de 2 grados de distancia. ¿Qué quiere decir con ello? Que si no, pongamos que utilizando al máximo la órbita geoestacionaria, colocamos
Los satélites a 2 grados de distancia, a 2 grados cada uno. Pero solo contamos con 360 grados. Por lo tanto, solo caben 180 satélites. No más. Por el momento, ¿verdad? Y según los avances técnicos, no más. Ese es el problema que presenta las ambiciones de estos países, ¿verdad? Porque restarían a saber cuántos grados más, ¿verdad? Y reducirían aún más este recurso finito. Miren hasta dónde vamos ustedes, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Este es el problema que hay, ¿verdad? Y los demás estados no han aceptado esta declaración de Bogotá. Primero, porque contradice el derecho ultraterrestre, y segundo, porque está afectando un recurso finito, un recurso que se termina, tiene su espacio máximo y no más, ¿verdad? Entonces debe ser utilizado juiciosamente, ¿verdad? Debe ser utilizado juiciosamente. Miren todos los problemas que se dan, uno cree que no hay problemas, y sí hay, se dan cuenta, sí los hay. Entonces aquí nos habla de esto, ¿verdad? Dice aquí el doctor Larios, la declaración de Bogotá, en la cual reclamaron plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria. No de toda, sino lo que queda arriba de ellos. Pero ¿cuántos grados? Eso es lo que no se sabe tampoco. Esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador terrestre, o sea, todo el ecuador terrestre, ¿verdad? A 36.000 kilómetros tiene la órbita geoestacionaria. Bueno, esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador terrestre a una altura aproximadamente 36.000 kilómetros. Ahí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra. Pero no quiere decir que no se muevan, ¿verdad? Se van moviendo junto y a la misma velocidad que la Tierra, ¿verdad? Ahí, pues, como les digo, no somos conocedores de ello, ¿verdad? A ingeniería sí entenderían bien, ¿verdad? Las teorías de relatividad de Einstein, ¿verdad? Y los sistemas de comparación, creo que le llaman, sistemas de comparación en la física, ¿verdad? Del movimiento de los cuerpos. Ellos sí lo entienden bien, pero nosotros lógicamente vemos que dos, ¿verdad? Cuerpos a la misma velocidad, si se ven uno al otro, no se ve movimiento, ¿verdad? No se ve movimiento. Eso es lo que pasa con la órbita geoestacionaria. Ese efecto produce a esa distancia, ¿verdad? Y el movimiento de esos satélites. Bueno, ahí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra, es decir, giran junto con la Tierra, lo cual es absolutamente indispensable para fines de comunicación, ¿verdad? Televisión, teléfono, y todas esas cuestiones del clima, ¿verdad? Entre otras. El espacio proveído por la órbita geoestacionaria para la colocación de satélites no es ilimitado. ¿Se dan cuenta? No es ilimitado. Cada satélite debe colocarse con una distancia entre sí de 2 grados para evitar interferencias, para reducir la posibilidad de un accidente. No se puede menos, ¿verdad? De modo que el máximo serían 180 satélites. Entonces, se concibe como un recurso natural limitado. Ahí lo grave de la declaración de Bogotá. ¿Se dan cuenta? Uno dice, ¿por qué? ¿Va? Ahí está la respuesta. En todas las cuestiones, cuando uno va adentrándose en estos temas, se da dando cuenta cómo se abre, ¿verdad? El tema a la amplitud, ¿verdad? Bien. La libertad del espacio atmosférico dice, ¿cómo se entiende? El mismo tratado impone, es el tratado sobre el espacio ultraterrestre, ¿verdad usted? El tratado sobre el espacio ultraterrestre. Vamos a ver si
Encuentro algo por acá. Tratado del espacio ultraterrestre. Aquí tenían. Tiene un nombre larguísimo ustedes, pero su nombre resumido, ¿verdad? Es el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Y vamos a ver acá si logro. Por aquí el nombre del... Bien, entonces tenemos el tratado pues del espacio ultraterrestre o tratado del espacio. Su nombre completo es Tratado sobre los principios, voy a repetir hoy para los que no les... Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. En la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Les voy a repetir. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Repitiendo por tercera vez, tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Este es el tratado, el que hemos estado observando, ¿verdad? La información, bueno, hasta la información que puede recabar es que en Centroamérica, solo El Salvador lo ha ratificado. Solo El Salvador lo suscribió y lo ratificó, ¿verdad? En Centroamérica. Lo suscribieron únicamente, pero no lo han ratificado Honduras, Nicaragua y Panamá. Honduras, Nicaragua y Panamá ya lo suscribieron, pero no lo han ratificado. Y Guatemala no aparece ni como suscriptor, mucho menos que lo haya ratificado. Entonces, hasta donde yo tengo, la noticia es que Guatemala no lo ha suscrito, ¿verdad? Este tratado. El Salvador ya lo ratificó desde hace más de 50 años. Honduras, Nicaragua y Panamá solo lo han suscrito, pero no lo han ratificado, ¿verdad? Entonces, como ven, a través de este tratado es que se aplica para las cuestiones de la utilización y exploración del espacio ultraterrestre. Y este es el que utilizaron estas personas chifladas que han alegado propiedad sobre la Luna y sobre el Sol. Y hay dos personas, una española, una mujer española,
sobre el Sol y un varón estadounidense sobre la Luna. Y ya se consideran propietarios. ¿Verdad? Entonces, como vemos, hay de todo. Entonces, ¿no? El tratado pero cariñosamente se le llama Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre o Tratado del Espacio. Pero ven que su nombre es grandísimo, ¿eh? Aquí pues impone numerosas restricciones sobre la libertad de las actividades en el espacio atmosférico, respeto a los intereses de otros estados, prohibición contra la discriminación, responsabilidad internacional, prohibición de usos militares. Y de legislación, pues como les digo, están las resoluciones, la 1472, la 1721, la 1884, la 1962. Todos ellos, pues, nos hablan sobre estos principios. La exploración y uso del espacio debe llevarse a cabo en beneficio y en interés de toda la humanidad, lo que hemos leído con el doctor Centeno Varías, va igual el doctor Larios, porque se lo han sacado de la ley. El espacio y los cuerpos celestes son libres para fines de exploración y uso por parte de los estados sobre la base de la igualdad y de conformidad con los principios del derecho internacional. Esto lo dice el doctor Larios aquí, es que el doctor Larios. 3. Ni el espacio ni ningún cuerpo celeste son sujetos de apropiación por parte de ningún estado. No se puede reclamar soberanía. 4. Las actividades de los estados en relación con la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe verse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas. También tiene aplicación ahí. 5. Los estados están sujetos a la responsabilidad internacional. 6. En la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe existir y fomentarse la cooperación internacional. 7. Los astronautas se consideran como enviados de la humanidad. ¿Se dan cuenta? 8. El estado de registro de los objetos espaciales también, ¿verdad? Que se deben registrar. 9. Deberá formarse la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio. Aquí pues vemos el Tratado del Espacio Ultraterrestre y hay otros convenios más. Estos solo vamos, y los tienen ustedes ahí en el manual del doctor Lari, los tienen numerados. Como estos pues solo vamos a conocer su nombre, que sabemos que existen, ¿verdad? Y que es bueno que sepamos que existen. Acuerdos sobre salvamento y devolución de astronautas. Convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, convenio de registro, como ya hay un convenio. Acuerdos que debe regir las actividades del Estado en la Luna y otros cuerpos celestes. Acuerdos sobre la Luna. Programa de Naciones Unidas referente a las aplicaciones espaciales. Conferencias de la UNISPACE, que son 3 conferencias. 3 conferencias. Como ven, hay bastante legislación, ¿verdad? Pero para nosotros, pues, quedamos con el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Ven, este es un tema bastante amplio, muy grande. Esta es una visión a ojo de pájaro, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea hasta dónde podemos llegar con la cuestión de... Aquí estamos hablando todavía del territorio, fíjense ustedes, hasta dónde llegamos, ¿verdad? Entonces, estos temas son muy amplios, ¿verdad? En el ámbito internacional hay expertos, hay doctores especializados en esto, ¿verdad? Ahora, asentando los pies sobre la Tierra nuevamente, regresando al planeta Tierra, el otro tema es adquisición de territorio. Los estados también pueden adquirir territorio. Acuérdense que yo desde el principio les dije que el derecho internacional no era un derecho estático, es un derecho dinámico, un derecho cambiante, un derecho sensible.
a los movimientos, a los cambios, a las situaciones políticas, a las situaciones económicas, a las situaciones militares. Es muy sensible. Y también, también pues, el Estado y el territorio muchas veces no es estático. Ven hoy por hoy el problema bélico que hay en Rusia, ¿verdad? Y Ucrania, territorio y aspectos políticos. Dos temas fundamentales en este problema, ¿verdad? Lo primero que hizo Rusia, ¿verdad?, fue reconocer a dos nuevos como estados, vea, dividió. Fíjense que Ucrania es casi, creo que es más grande que Centroamérica. Ucrania es un territorio, se mira pequeño porque está a la par de Rusia, ¿verdad? Pero para nosotros es un territorio inmenso, grandísimo, ¿verdad? Y ahí pueden darse el lujo de crear varios estados, aparte de Ucrania, ¿verdad? Entonces, territorio es un tema importante. Entonces dice aquí el doctor Larios, adquisición del territorio. El territorio se puede adquirir, o mejor dicho, la soberanía se puede extender en aplicación de cualquiera de los siguientes medios jurídicos. Están los originarios, desde para adquirir territorio, derivados, parciales e histórico-políticos. Son formas de adquirir el territorio. Originarios, derivados, parciales e histórico-políticos. Los originarios dicen, está la ocupación, la accesión, la conquista y la prescripción adquisitiva. A ustedes ya les suenan estos nombres, ¿verdad? Ya les suenan estos nombres a ustedes. En derecho civil vieron algunas cuestiones de esto, ¿verdad? La ocupación es el acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no se haya en tal momento sometido a soberanía alguna. O sea, si hay otra soberanía, ya hay un atropello a un Estado, ¿verdad? Ese tiene que ser terra nullius, ¿verdad? Tierra de nadie. Aunque esté poblado, no importa, ¿verdad? Pero la cosa es que no pertenezca a ninguna soberanía. El territorio puede no haber pertenecido nunca a nadie o haber sido abandonado, que es raro, pero puede darse, ¿verdad? O pudo haberse dado. Se requiere la posesión efectiva, la intención, ¿verdad?, de no abandonarlo. Debe llevarse a cabo actos de soberano sobre ese territorio, etcétera, ¿va? Quiere algunos requisitos de lo que es la ocupación. La accesión, ustedes ya vieron esa figura, ¿verdad? En modo de adquirir la propiedad, ¿de acuerdo? Es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones. Por ejemplo, formación de islas, formación de tierra por desembocadura de ríos, también por la misma obra del hombre, por ejemplo, canales en Holanda, ¿verdad? Pueden ser artificiales o naturales. También estas grandes erupciones volcánicas que hemos visto últimamente, esas también, ¿verdad?, acrecientan el territorio de un estado dentro del mar, ¿verdad? Que venga, muchas veces se forman islas y con el tiempo va cobrando vida. Con el tiempo va cobrando vida. Por conquista, ¿verdad? Es el crecimiento de un territorio generalmente a través de medios violentos, lo que quiere hacer Rusia hoy, ¿verdad? Lo que pasó en América por parte de las potencias europeas, acrecentaron su territorio por medio de conquista, ¿verdad? Y la prescripción adquisitiva, la adquisición de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo, ¿verdad? Ahí se está un buen tiempo.
para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es necesario en tal caso que no existan reclamos, ¿verdad?, por otros estados. Y hay forma de interrumpir esa prescripción, ¿verdad? Ya que ahí lo dice. Bueno, ahora hay derivados. Está la cesión, la adjudicación y la sucesión. Aquí tenemos las formas originarias, ¿verdad? Ocupación, accesión, conquista y prescripción adquisitiva. Los derivados, cesión, adjudicación, sucesión. En los derivados es la transferencia de un territorio por un estado a otro estado. Puede ser con o sin compensación. Por ejemplo, dice Alaska, ¿verdad?, respecto a Estados Unidos y Rusia, Rusia a Estados Unidos, la Florida, España a Estados Unidos, Texas, México a Estados Unidos, ¿verdad? Y Soconusco, ¿verdad?, la Capitanía de Guatemala a México, ¿verdad? Esos son derivados, ¿verdad? La transferencia de una parte de un territorio de un estado hacia otro estado. La adjudicación. El territorio se adquiere en este caso por sentencia de un tribunal internacional. Eso nos podría suceder a nosotros en el caso de Belice. Al momento, ¿verdad?, que hay una decisión judicial, ese territorio quedaría por adjudicación. Pero ya ha sucedido, ¿verdad?, en otras situaciones históricas. Parciales está la servidumbre. Acuérdense ustedes que hay países que no tienen salida al mar. ¿Y qué hacen? El mar es necesario. Entonces, hay tratados, ¿verdad?, donde les otorgan una salida al mar. En este caso, el territorio que pertenece a un estado se subordina a los intereses de otro estado. Consisten a derecho de paso, detracción de agua para riegos, abstenerse de hacer algo, construcción de canales, uso de canales, etcétera, ¿verdad? Como ven, se puede hacer. Lo que puede hacerse también en el ámbito personal, puede hacerse en el ámbito internacional. El histórico político, ¿verdad? El irredentismo significa una política de expansión en relación con las fronteras de un estado con el fin de incorporar a su territorio otros territorios que se reclaman sobre la base de lazos históricos, étnicos u otros, ¿verdad? Lo que pasó en la unificación de Italia, ¿verdad? Por ejemplo, entre España y Francia hay una región de vascos. Ahí podrían unificar, ¿verdad? Entre Guatemala y México hay huistas también, son los mismos huistas, solo que con diferente nacionalidad. Esta cuestión, pues, sí se ha dado, ¿verdad? Sí se ha dado, y hay, hoy en día, hay situaciones especiales que podrían dar lugar a esta situación, ¿verdad? Bien, ahora el otro tema que vamos a ver, que creo que es el último ya, para sí, vamos, es el último tema para el segundo parcial, que es relaciones entre los estados. Nosotros vamos a empezar, obviamente, con la constitución política. Relaciones entre los estados.
Para esto también van a tener en la otra clase lo que es la ley del organismo ejecutivo. ¿Sí? Ley del organismo ejecutivo, para la otra clase. La ley del ejecutivo. Bueno, por el momento, quedémonos con la Constitución. El artículo 149. Artículo 149. Relaciones internacionales del Estado. Aquí nos está hablando del Estado de Guatemala, ¿verdad? De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo, equitativo entre los estados. Entonces, como ven, la diplomacia no es nada más de ir y hacer lo que quiero, ¿verdad? No. O ir a obedecer intereses del presidente. Y se puede nombrar a cualquier persona, ¿verdad? Amigos del presidente, ¿verdad? Aquí hemos tenido de todo en la diplomacia, jóvenes. Y como digo, cada profesión, ¿verdad? En su lugar. Pero hemos tenido esta cultura de belleza ejerciendo diplomacia. No estoy demeritando ninguna profesión, todas son dignas, ¿verdad? Pero si es cultura de belleza, pues que ponga su salón, ¿no? Pero como era amiga de la vicepresidenta, del presidente, no sé quién, que le pintaba las uñas a ella antes de que fuera, ¿verdad? Entonces era su amiga y no le quedó más que nombrarla diplomática. Hizo barbaridades en la sede. No hay castigo, no hay rendición de cuentas. Y esto es muy delicado. Hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de nuestro estudio que es muy delicado. Entonces, como ven, hay parámetros de conducta en el ámbito internacional. ¿Y cómo entre qué parámetros podemos nosotros desarrollar las relaciones internacionales de Guatemala con la comunidad internacional? No es lo que yo quiera, hay parámetros de conducta, ¿verdad? ¿Y cómo debo, en primer lugar, dice, debo basarme en los principios, en las reglas y en las prácticas internacionales? ¿Quién conoce esos principios, esas reglas y esas prácticas internacionales? Nosotros ahorita tenemos una idea, ¿verdad? Hacia dónde van, ¿no? Sobre qué parámetros, qué son la soberanía de los estados, qué es la intervención. Ya todo eso nos va dando un parámetro de cómo debemos nosotros comportarnos, conducirnos en el ámbito internacional. Bueno, pues esa conducta, y eso es lo importante, esa conducta tiene propósito. Mi propósito no es quedar bien con el presidente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el propósito? En primer lugar, contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad. Fíjense, eso, todos esos principios, todas esas reglas, todos esos prácticas internacionales van a tener un propósito.
El propósito es contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad. Contribuir al respeto y defensa de los derechos humanos. También deben ir dirigidos al fortalecimiento de los procesos democráticos. Estas son políticas de Estado. Políticas de Estado. Es decir, la diplomacia debe desarrollar, ejecutar, hacer cumplir en la vida práctica políticas de Estado. Por eso, en los otros países más desarrollados y menos corruptos que el nuestro, hay diplomáticos de carrera. De carrera. Ellos no necesitan responder a un gobierno, porque aquí están, miren los parámetros. Yo me tengo que conducir respecto a las reglas, principios y prácticas internacionales. Nada más. ¿Hacia dónde? ¿Con qué objetivo? Contribuir al mantenimiento de la paz, a la libertad y respeto y defensa de los derechos humanos. También al fortalecimiento de los procesos democráticos y al fortalecimiento de las instituciones internacionales que garanticen, ¿verdad? Y todo ello garantice el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Todo esto debe tener como resultado final beneficio mutuo y equitativo entre los estados. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. La diplomacia. Fíjense ustedes. Si la diplomacia no procura y no consigue el beneficio mutuo y equitativo nuestro con la comunidad internacional, está fallando. No sirve, ¿verdad? ¿Lo habremos logrado? Cuando nos vamos a prestar como un país seguro, cuando sin consulta ni ningún estudio previo ni anterior trasladamos una embajada delicada con problema internacional donde está dividida la comunidad internacional. Es mejor quedarse callado, ¿verdad?, que tomar partido. Y trasladamos una embajada de un lugar delicado a otro peor. Ahí vemos cómo está funcionando la diplomacia, ¿verdad? Entonces, beneficio mutuo y equitativo, aunque sean estados grandes, ¿verdad? Entonces, continúa en nuestra Constitución el artículo 150 y el artículo 151, porque las relaciones internacionales de Guatemala tienen tres vertientes importantes. Tres vertientes importantes. Con la comunidad internacional en general, la segunda es con la comunidad centroamericana y la tercera con estados afines. Tres vertientes que cubre nuestra diplomacia. Comunidad internacional en general, comunidad centroamericana y relaciones con estados afines. Bueno, por cuestiones de tiempo lo dejamos aquí, compañeros. Me tocará en la otra clase. Así que les agradezco mucho su atención y feliz fin de semana. Feliz noche. Se cuidan, buenas noches, con su permiso. Buenas noches.